La conquista de América por los países europeos, en particular por los estados de la península ibérica, España y Portugal, tuvo muchas razones estratégicas, económicas de largo plazo, como la búsqueda de un camino a las Indias y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como eran la brújula, el desarrollo de las carabelas como embarcaciones de largo aliento, transoceánicas, pero desde el punto de vista práctico, concreto, por supuesto económico, lo que más influyó en esta aventura transatlántica fue la producción de azúcar y el comercio del azúcar. Ello se hacía a través del aprovechamiento de un cultivo de origen asiático, la caña de azúcar, que en el transcurso de algunos siglos había empezado a aprovecharse en Europa, norte de África y en Europa. Las ventajas de la explotación del azúcar en tierras americanas era el valor de la tierra, nulo, porque se las arrebataban a los pueblos indígenas, y la utilización de mano de obra gratuita, ya sea esclavos indígenas del continente americano o esclavos secuestrados en África y trasladados al continente para el trabajo de las plantaciones, permitiendo utilizar una mano de obra gratuita al costo de millones de vidas humanas, y permitió producir los recursos económicos necesarios para emprender esta aventura que requirió tanto dinero y esfuerzos de miles y miles de personas. Vamos a hablar del tema del azúcar, que adquirió su valor porque sustituía con creces otras formas de endulzar los alimentos, como era por ejemplo la miel, y además permitió elaborar las aguardientes, que fueron uno de los principales atractivos de la producción de grandes cantidades de azúcar. En este video vamos a tratar de desarrollar esta temática que relaciona la producción de azúcar, que todavía sobrevive con un recurso muy importante en algunos países de Latinoamérica, como son el caso de Cuba o de Brasil, y que representó una motivación muy importante para que se desarrollaran las acciones de conquista y colonización. A continuación, una descripción sintética de estos acontecimientos. Al terminar la década de 1450, el azúcar de Madeira se vendía en Londres. En 1493 había 80 ingenios que producían 18 toneladas anuales. Las pingües ganancias obtenidas por la venta del azúcar en Europa permitió a los portugueses y sus socios españoles, castellanos, financiar las ulteriores expediciones, entre ellas las que habrían de culminar con la conquista del continente americano. En todos los lugares apropiados, tanto españoles como portugueses establecieron plantaciones de caña de azúcar, utilizando para ello la mano de obra esclava de los nativos que habitaban esos países. Los españoles esclavizaron decenas de miles de taínos y caribes en las islas que controlaban, Haití, Cuba, Puerto Rico, etc. Y los portugueses hicieron lo propio con poblaciones Tupiniquín, Carilló, Tupinambá, Caeté y otras en la costa de Brasil. La eliminación de la población indígena original de estas comarcas azucareras tuvo lugar muy rápidamente. Los taínos de Cuba y Haití fueron reducidos de millones a cientos en menos de medio siglo. Los portugueses obraron de modo parecido en sus dominios del Brasil, eliminando las primeras naciones de toda la costa nordestina, desde Ceará hasta Ilhéus, en poco más de 50 años. Igual destino corrieron los Carillá y otros grupos de las costas meridionales, alrededor de las colonias de São Paulo y São Vicente. A principios del siglo XVII, españoles y portugueses habían matado directa o indirectamente más de 10 millones de personas, despoblando vastas comarcas y dificultando el desarrollo de las mismas actividades productivas
que se basaban en el trabajo de dichas poblaciones. Así se vaciaron las islas del Caribe y las costas del Brasil, comarcas densamente pobladas en tiempos anteriores al influjo invasor. La falta de mano de obra que ellos mismos habían provocado terminó provocando gran preocupación entre los colonos españoles y portugueses, que ya no tenían esclavos indígenas a quienes explotar en las plantaciones, ingenios, minas y servicios varios. Como consecuencia de ello, se comenzó a recurrir en forma cada vez más frecuente a esclavos capturados en tierras africanas para cumplir las tareas que los indígenas eliminados ya no podían cumplir. El tráfico de esclavos era una antigua y triste historia en África, desde tiempos muy antiguos. Los sucesivos reinos marroquíes del Magreb y los sultanatos de la península arábica y costas del Océano Índico se dedicaban al comercio de esclavos desde los siglos XI y XII. Este tráfico se destinaba a los reinos e imperios mediterráneos y europeos de la época a cambio de metales, telas y otros productos manufacturados. Muchos de los esclavos así incorporados al mercado eran de origen africano, pero no exclusivamente. Las sucesivas guerras permitían capturar esclavos de muchos orígenes geográficos y étnicos. Durante los siglos XII al XV, las clases pudientes y élites de los países europeos occidental y de los países musulmanes del Mediterráneo se habían acostumbrado a utilizar esclavos africanos, generalmente provenientes de los territorios de África Occidental y de Guinea. De acuerdo a Herbert S. Klein, se calcula que entre 5.000 y 10.000 esclavos por año recorrían el trayecto entre África subsahariana y los países del Mediterráneo y Europa. Esto implicaba que al cabo de los 6 siglos previos a la llegada de los portugueses a África Occidental, no menos de 3 millones de africanos fueron exportados fuera del continente. Las caravanas que transportaban varias mercancías y esclavos utilizaban la vía transsahariana. En época en que dichas rutas estaban controladas por los marroquíes, el infame comercio se originaba en ciertas bandas de secuestradores organizadas a partir de ciertas poblaciones del Sahel, especializadas en este tráfico, incluyendo los tuaregs, los fulani y otros grupos de la orilla sahariana. Varios reinos de esta zona se basaron en gran medida en dicho comercio, como Ghana, Mali y el imperio de Gao en los siglos XII al XIV. Cuando en el siglo XV llegaron los portugueses por la vía marítima, es decir, por el sur, la relación se invirtió. A partir de ese momento, la tarea de captura quedó en manos de las poblaciones costeras y los atacados fueron los pueblos del interior. Como resultado de estos reajustes de los circuitos comerciales y conquista de bases africanas, Portugal logró apoderarse del tráfico de esclavos. En el siglo XV, los portugueses ocuparon las islas del Atlántico, Cabo Verde, Azores y Santo Tomé y varias bases costeras en el Golfo de Guinea y comenzaron a explotar la caña de azúcar utilizando también mano de obra esclava. Cuando se establecieron las primeras plantaciones de caña de azúcar en América, ya se encontraban los portugueses firmemente establecidos en Guinea, en San Luis de Mina en 1454, por ejemplo, y también en el Congo a partir de la llegada de la expedición de Diego Cao, que fue entre 1484 y 1486. De a poco, los portugueses fueron creando una cadena de tráfico desde el interior africano a los puertos y luego a las plantaciones, primero isleñas y luego americanas, que incluía en primer lugar a los avanzadores o pombeiros que capturaban los esclavos, los asentistas que compraban los esclavos a los pombeiros, los gobernadores locales y traficantes de la isla de Santo Tomé, que era la principal base de operaciones, y las autoridades portuguesas de Portugal y Brasil. Hasta 1500, la exportación de esclavos desde las colonias portuguesas en África no sobrepasaba las 1000 personas anuales, pero a partir de 1500, debido a la apertura del mercado americano, este número se incrementó a más de 2000. A partir de 1576, cuando los portugueses se establecieron en la colonia de San Pablo de Luanda, en África, el tráfico se desplazó a esta colonia, produciéndose un incremento generalizado de los números exportados.
El comercio de Angola y de la costa de Mina, o sea, Dahomey, dirigido sobre todo a las zonas azucareras de Brasil, y el de Guinea más bien se orientó a Cartagena de Indias y al Perú. Los puertos del Río de la Plata, de fundación más tardía, recibieron esclavos embarcados en Angola y Mozambique en la costa oriental del continente. A pesar de la antigüedad del comercio de esclavos en África, cuando llegaron los primeros portugueses, muchos pueblos costeros de África Occidental ignoraban el origen y los propósitos de los recién llegados. Estos hombres pálidos eran simplemente burdeles, o sea, hombres del mar. Hay versiones tradicionales que dan cuenta de la sorpresa de los africanos ante la llegada de los europeos. Vieron una gran embarcación aparecer en el ancho mar. Esta embarcación tenía alas blancas, brillando como cuchillos. Hombres blancos salieron del agua y dijeron palabras que nadie pudo entender. Nuestros ancestros tenían miedo. Decían que eran Bumbi, fantasmas de los muertos. Los echaron de nuevo al mar con sus flechas, pero los Bumbi escupieron fuego con un ruido de trueno. A partir de ese momento se desencadenó el saqueo. Comentaba un rey del Congo: ladrones y hombres sin conciencia llegan en la noche para llevarse los hijos de nuestros nobles y vasallos, tentados por el deseo de poseer los bienes y mercancías de los portugueses. Decía García de Resende en 1554, hay muchos mercaderes que se especializan en esto y los engañan y los entregan directamente a los traficantes de esclavos. El tráfico de esclavos portugués, que dominó el comercio durante los siglos XVI y XVII, estaba basado en una cadena de fuertes que habían sido establecidos en toda la costa africana. A partir del siglo XVII aparecieron los ingleses a través de la English Royal Africa Company y los franceses con su Compagnie du Sénégal, que en 1717 fue absorbido por la Compañía de las Indias Francesas. Esta es la primera parte de esta historia, que no se termina en el siglo XVIII y que me gustaría continuar en un próximo video.